Continuamos en Caretas Perú 2026 y Donald Trump está de moda, para bien, para mal. Habrá, por supuesto, quienes lo apoyan, habrá quienes lo abominan en realidad, pero el hecho es que el poder que tiene el presidente estadounidense le permite poner al mundo de cabeza. En un mundo así, vamos a tratar de entenderlo un poco mejor con Berit Knudsen, la K muda. Knudsen. Gracias, Berit, por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Y tú acabas de escribir una columna muy interesante donde dices, bueno, Donald Trump dice todo esto que en algún momento pudieron ser vistas como barbaridades, pero que para empezar, Naciones Unidas se lo merece. ¿Cómo es eso? Sí. Trump, como tú mismo lo has dicho, pues pone de cabeza a todo el mundo, nos puede gustar o no nos puede gustar. Es muy difícil el estilo narrativo de Trump. Ha puesto al mundo de cabeza y ha dividido entre Estados Unidos y el resto del mundo. Se acabó el multilateralismo, se acabaron los socios, se acabaron estas coaliciones que eran tan importantes. Pero lo que ha pasado, esta reunión de la OEA, de la ONU, se ha centrado básicamente en estos países clave y en el tema de las guerras, sobre todo. Uno de los temas centrales ha sido el tema, no ha estado, no puede ir el presidente Putin, ¿no? Claro. Pero Zelensky ha tenido muchísimo protagonismo. La Unión Europea, todos los miembros de la Unión Europea muy contentos porque el discurso cambió por completo. Eso te iba a preguntar, cuando hablas del estilo narrativo de Trump, cuesta entender estos bandazos, ¿no? O sea, uno dice, ok, debe ser porque Putin no le ha hecho caso, no se ha alineado como debería, entonces, claro, va para el otro lado, y en realidad uno o tú misma dices, Trump hace esto porque puede, pero también es muy inestable, digamos, en su, ¿no? Totalmente, en su output, ¿no? Porque estamos hablando de giros de 180 grados. Exacto. O sea, ha maltratado a comienzo de año. Pero en la Casa Blanca, él y J.D. Vance le gritaron frente a la prensa internacional, ¿no? Claro, que eso tenía sus antecedentes penales, por si acaso. El primer pleito de J.D. Vance con Zelensky había sido en Francia, en París. Luego viajan a Múnich. Ahí J.D. Vance se pelea con todos. Claro. Entonces, había ese antecedente y digamos que J.D. Vance lo sentía muy novato en ese momento. Ahorita está menos novato y más callado, ¿no? Pero estaba bastante más fosforito y se sentían el top del mundo. Pero ahora la vida, el tiempo y los meses le ha dicho que 24 horas no ha sido para acabar con la guerra en Ucrania. Claro. No ha sido una semana, un mes, un trimestre y se sigue pasando el tiempo. Entonces, ahora parece ser que Trump lo que quiere es quitar el cuerpo. O sea, dice, ok, yo te vendo las armas, las paga Europa, hagan lo que quieran con las armas, hablen con la OTAN, que afortunadamente todavía no piensa en disolver a la OTAN, pero en algún momento pareció que lo hacía. Y la falta de estrategia que se ve en la Unión Europea, parece que los ucranianos sí la tienen. Y un tema que no te puedes perder cuando analizas la geopolítica es el petróleo. Sin duda, ¿no? ¿Qué pasa con el petróleo? Resulta que los ucranianos han hecho algo clave. Han mandado misiles, drones, no sabemos exactamente qué, contra 10 refinerías en Rusia. El desabastecimiento es del 20% o 17% por lo menos, depende de la fuente, de desabastecimiento de gasolina. Por lo tanto, no pueden movilizar ni siquiera las tropas al frente de batalla y esta es una guerra de desgaste. Claro. Que la cantidad de soldados que mueren en el frente es impresionante, pero ahora, por suerte, estos soldados no pueden llegar al frente tan fácil porque hay desabastecimiento. Esto, de todas maneras, te recuerda que más allá también del poderío que puede exhibir Putin, el desgaste del ejército y el estado en el que estaba el ejército ruso era algo inimaginable también, ¿no? Y la situación económica de Rusia ya no es sostenible. Mientras el año pasado tuvieron un crecimiento de 4%, básicamente porque se dedicaron
a la industria militar, y eso les dio un crecimiento Sí, de 4% que es ficticio. Este año no van a llegar a 1%. Claro, hay fuentes que te dicen que puede estar en un 0.3%. Y si tú consideras la inflación que tienen en Rusia, o sea, es totalmente negativo, y ellos han tenido que elevar los sueldos para dar la sensación de bonanza. Pero eso es completamente limitado y temporal. Todos ¿no? los indicadores macroeconómicos. Esto quiere decir que esta posible nueva postura de Trump puede llevar a Putin finalmente a un momento en el cual le sea casi inevitable terminar con la guerra, ¿o eso todavía está muy lejos? Yo siempre digo, una cosa son los anhelos y otra cosa es la realidad. Veamos dos partes. Hay un cambio de estrategia. Por el lado de Ucrania ha tenido este cambio de estrategia y ha logrado avances o retrocesos, o hacer retroceder un poco a Putin. Putin está rezagado y ahora solo está lanzando misiles. Por el lado de Trump no quiere perder y no quiere quedar mal. Entonces ya se dio cuenta que es mejor ayudar a Zelensky. Él siempre quiere estar en el lado de los ganadores. Claro. Entonces, hay una lectura ahí, él dice, bueno, ahora de repente estamos más cerca de... Claro. Recordemos la reunión que hubo del grupo de Shanghái, ¿no? La reunión de coordinación de Shanghái, que se junta, está Putin, está Xi Jinping y está Kim de Corea del Norte. Ahí se han conversado cosas y eso de alguna manera envalentonó a Putin. Me preocupa porque sí se sabe que esta semana hay ayuda que está llegando a Rusia por parte de Xi Jinping, de China. Pero China no quiere hacer nada evidente. Así como Trump siempre quiere estar en el lado de los ganadores, Xi Jinping siempre quiere estar perfil bajo, que es como deberíamos viajar nosotros, siempre perfil bajo, nos va a ir mucho mejor. Entonces, está apoyando un poco más. Eso sí es una cosa seria, ya de Corea del Norte, de Kim, mejor ni siquiera hablamos, ¿no? De Kim. Entonces, eso es por el lado de Putin. Por el lado de la Unión Europea con Zelensky, ya tiene el apoyo de Trump. Trump no va a gastar un solo centavo, está feliz de que su industria de armamentos esté movilizándose. Entonces veo que cambia la estrategia porque eso tiene que ser una estrategia de Rusia, cambia la estrategia, mandan drones, 10 drones a Polonia, mandan a Estonia, han ido 3 aviones por el cielo de Estonia. Luego vienen los de Dinamarca, luego aparecen en Oslo, luego han aparecido en Hungría. No son casualidades. Claro. Entonces, creo que la estrategia es poner nervioso a toda la Unión Europea para que la Unión Europea se quede con sus misiles para proteger su propio cielo antes de que este loco de Putin los ataque. Pero le ha salido un poco cuadras el asunto. Entonces, la declaración de Mark Rutte de la OTAN es que la OTAN sí va a apoyar, pero tú no puedes destrozar un dron que vale $2.000 con un misil de $500,000, porque no tiene sentido. Pero ahí otra vez entran a tallar Ucrania. Ucrania ha desarrollado unos métodos increíbles. Es impresionante. Tienen drones que lanzan redes para que se les enreden las astas, les cortan la señal, atacan dron contra dron, o sea, hacen unas cosas increíbles. Entonces sí se está desarrollando estos métodos para luchar, ¿no? Pero bueno, si quieres regresar un poco a Naciones Unidas, porque nos hemos ido yo escuchaba, por ejemplo, la intervención de Macron, que era prácticamente una plegaria a favor del multilateralismo, este multilateralismo que Trump ahora niega, ataca, y que claro, tú decías en tu columna, finalmente tienes razón por el tema de la burocratización, por el tema de este aparato que desde esa perspectiva se ha vuelto muy difícil de manejar. Pero finalmente la alternativa a la desaparición del multilateralismo es
sálvese quien pueda. ¿Cómo en todo caso se podría redefinir ese multilateralismo si es el caso? ¿O ya se acabó? Yo no Ya creo acabó. que se haya acabado. El mundo como lo conocíamos ya fue. Vamos a ver, los organismos multilaterales que tenemos hoy día, llámese ONU, OEA, Unión Europea, que son los más importantes, en todo caso para nosotros, son totalmente progresistas. Y funcionan igual que sus países, con aparatos burocráticos gigantes, y cada vez que hay un problema, clavan impuestos, piden más plata. Así está funcionando la ONU, así funciona la OEA. Y el gran problema que existe es que cuando no tienen dinero, o sea, han aprendido a recurrir a diferentes personas, a terceros, y trabajan prácticamente para ellos por encargo. En el caso de la OEA se descubrió una cantidad de dinero muy grande que daban organizaciones como Open Society y cosas por el estilo. La lista de las organizaciones que aportan a la ONU no la tengo detallada y la voy a estudiar porque justamente estoy en ese tema, pero más o menos se dice que es entre 75 y 80% del presupuesto de la ONU, que son como 60.000 millones de dólares. O sea, es una institución sumamente burocrática, pero siendo burocrática, su razón de ser, ¿cuál es? Se creó para que no hubiera una tercera guerra mundial. Se creó para que viviéramos en paz. Sí. No está funcionando. Se hizo la Declaración de Derechos Humanos, se habló de libertad, se habló de derechos, se habló de familia, se habló de propiedad privada. Existe la Agenda 2030. Y en la Agenda 2030, la palabra familia se usa una sola vez para decir familias pobres. O sea, la libertad se usa una sola vez para hablar de agua libre de impurezas. O sea, no existen los derechos humanos. Entonces, se ha tergiversado todo. Entonces, yo entiendo que Trump no quiera pagar por eso que lo hacía tan feliz a Biden. Ahora, hoy se ha anunciado, me parece lo leí en New York Times, que Trump ha instruido a los procuradores para que se vayan detrás de George Soros. Efectivamente, ahora que hablas de Open Society. Claro, es evidente que esto marca, digamos, una controversia. Hay quienes ven a Soros como una especie de demonio, de monstruo progresista. Y por el otro lado uno dice, claro, un presidente puede ir detrás tan, digamos, claramente manejando la justicia. Yo te digo, Trump está bastante más controlado. ¿Ya? ¿No? Él ha dicho muy claramente, hay este señor que lo pueden investigar como otros nombres, y mencionó dos nombres más, de los cuales no hay ninguna prueba, hay sospechas, para eso están los fiscales, que procedan. Ya no ha dicho nada más. Se ha lavado las manos, pero ya dejó el paquetito ahí para investigación. Y el otro punto es que Netanyahu, me parece que hoy dio su discurso, Sí, ¿no? sí. Y tenía el QR al que podías acceder a las atrocidades en ese momento del ataque de Gaza, de octubre del 23 creo que fue. Y claro, todo lo que ha pasado después, pero hay gente que se ha ido, ha dejado la sala cuando Netanyahu, ¿no? Y claro, es una papa muy caliente ahora la de Israel, incluso en su relación con Estados Unidos. ¿Cómo ves que va a evolucionar esa, si es que evolución es el término adecuado? A ver, primero Estados Unidos le prohibió a Mahmoud Abbas, el presidente de Palestina, que fuera a Naciones Unidas y no les dio la visa. Decisión de Estados Unidos. Mahmoud Abbas lo primero que dijo es que estaba 100% en contra de la masacre del 7 de octubre y me pareció muy valioso que lo reconociera, ¿no? Porque para hacer una negociación se necesita acercar a las partes. Entonces, si sigue este pleito eterno, si tenemos esta cantidad de manifestantes, nunca se van a acercar. Entonces, yo creo que Mahmoud Abbas tuvo un buen paso, ¿no? En ese sentido. Dijo que estaba totalmente en contra de Hamas y no usó la palabra terrorista de pura casualidad, ¿no? Que no era el gobierno verdadero y claro, en el año 2007 hubo una guerra civil, se pelearon y asesinó a todos los miembros de Fatah que estaban en la Franja de Gaza. Bueno, entonces eso me parece en cualquier caso un pequeño paso. Todos los países, 150 países, de los cuales casi todos han hablado, le han hecho cargo un montón. Entonces, el peso que tiene
Netanyahu, a quien yo no apoyo, ¿no? O sea, y tampoco apoyo a Mahmoud Abbas porque no ha hecho nada. Ahora que van a reconocer y que Hamas está aplaudiendo y se está tirando los méritos, es que comienza a aparecer Mahmoud Abbas, pero la zona de Cisjordania y el gobierno de Mahmoud Abbas es una cleptocracia. O sea, la corrupción es espantosa. Entonces, yo creo que lo que ha dicho Donald Trump es lo más importante. Primero le ha dicho a Netanyahu, olvídate de Cisjordania, porque no te puedes meter en Cisjordania. Ya le dijeron que no. Eso me parece extraordinario. Ya está poniendo. Segundo, que parece que hay 21 puntos para los acuerdos de paz, y eso es muy bueno. Entonces, en esos acuerdos de paz están buscando que se devuelva a todos los rehenes. Es lo más importante. Y no se dan cuenta que entregar los rehenes no es hacerle un favor. Es un poco, ok, yo te doy los rehenes y ahora, ¿cuál es tu excusa para seguirme atacando? Claro, porque lo que ha dicho en su discurso... Reducirle el margen de, claro. Yo quiero que sepas una cosa. El ataque del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas hubo 3.000 muertos. Sí. Cuando tú hablas de violencia, hablas de muertos por 100.000 habitantes. Perú tiene 6 muertos por 6.000 habitantes por año. Como tasa de homicidio, tasa de criminalidad. Ok, sí. Esto significó un muerto por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos. Y Estados Unidos puso patas arriba el mundo y especialmente Oriente Medio. El atentado del 7 de octubre ha sido 17 muertos por 100.000 habitantes. Claro. Imagina la magnitud. Entonces, de esto no se pueden olvidar y claro que tiene... Sin duda lo que está pasando no hubiera ocurrido sin el 7 de octubre. No estoy defendiendo y no hay que defender, y lo que hay es una masacre. Yo no puedo defender a Netanyahu, es imposible. O sea, con todo lo que ha hecho, o sea, la extrema derecha no la quieren ni siquiera en Israel. Claro. Hay manifestaciones en Israel contra ellos. O sea, no voy a defenderlos de ninguna manera. Lo que sí veo es que hay que comenzar a hablar de estas cosas para aproximar a las dos partes. ¿Estamos más cerca de la solución de 2 estados o mucho más lejos? Eso es lo que dice Trump, que estamos más cerca que nunca. Quiero creerle. Vamos. Yo quiero, ¿no? Pero no tengo una bola de cristal. Porque de repente mañana nos dice otra cosa. Para terminar, quiero pedirte que apliques tu criterio de internacionalista a nuestra realidad local, a nuestro Trump local. No oculta esta vinculación con los republicanos. Tú decías, el Perú debería navegar, ¿no?, con perfil bajo. Porque no lo va a hacer. O sea, yo creo que él va a reivindicar eso y uno se imagina que, claro, que así como tienes a un Milei y tienes a un Noboa, Porky se quiere vender como un eventual aliado de Donald Trump para la conveniencia del Perú. Hay otros que no lo van a ver así. ¿Cómo observas tú cuál debería ser esa relación o cómo la interpretas? Mira, fíjate tú que el perfil tanto de Milei como de Noboa, y si nos vamos un poquito más allá, a pesar de que yo lo tengo en observación, Bukele, son 3 personajes jóvenes. Son jóvenes, dices tú. O sea, como perfil, son jóvenes. Porque entonces, ya no lo es tanto. Que se ponga a jugar así, aunque le pongas aunque le pongas la peluca. Sí. Ya no le queda tan bien. Entonces, yo en la última presentación que hubo, que fue muy importante en Madrid, con Vox y con este grupo, yo sentí que el discurso de Porky no tiene forma todavía. Es un ataque, yo soy bueno, todo es Dios, yo soy amor, pero ataca. Y ese es su discurso. Entonces yo creo que sí necesita un buen asesor de comunicación. Que lo ayude un poquito a centrar a encontrar su nicho. Y en política, cuando estudias campañas electorales, cómo hacer, o sea, tú no puedes tener más de 5 ejes, son 5. Claro. ¿Ok? Utilizo los 3 más importantes y si no me voy a 5. Él es muy disperso, no tiene cualidades de orador y eso de yo soy amor... Claro, cuando vas disparando todo el resto. Donald Trump puede decir, pues yo soy lo máximo. Es Donald Trump. Donald Trump puede hacerlo. Primero no nos debemos intoxicar. Veamos países interesantes. Cosas como, por ejemplo, a mí me encanta, India no es poca cosa, India tiene el 3% del PBI del mundo, ¿no? Pero, digamos, India es multialineado.
Entonces India se mueve. Por ejemplo, antes de ir a China, ¿qué hizo? Se fue a Japón y firmó un contrato con Japón. Pero porque están reaccionando a lo que es prácticamente la tradición de Trump, ¿no? O sea, es decir, India era la alternativa a China. Es decir, no como India ¿no? siempre ha dicho que ellos son multialineados. Pero no se esperaban, pues, algo como su diplomacia las tarifas. es abierta. Sí. No se esperaba. ¿No? Entonces sí estaba muy ofendido. Pero a pesar de lo ofendido que está, antes de parar en China, va a Japón. Entonces, eso es inteligente. Eso es sumamente inteligente porque le dijo, además, no estuvo en la parada militar que hicieron, en el desfile militar no estuvo. O sea, el principal enemigo de India es China. Claro. Por eso es que hay gente que dice los BRICS, mucho cuidado. Ahí hay perro, pericote y gato. Y con sentimientos muy encontrados, objetivos encontrados, lo único que tienen en común es luchar contra el capitalismo y contra los Estados Unidos. Pero India no quiere pelear contra el capitalismo y los Estados Unidos. Y el mismo Lula da Silva no quiere pelear contra el capitalismo. Porque él también navega. Sí, no, y se vio en el discurso cuando Trump comienza la alusión a Lula, toda su gente le dice, está hablando de ti, y se pone porque parece que no. Porque es importante. Claro. ¿Por qué? Porque en nuestra región tenemos lo más importante de Sudamérica es Brasil. Sin duda. En Centroamérica está México y una de las 10 potencias mundiales es también Canadá. No somos poca cosa, ¿eh? Como región somos una región importante, pero lo que tenemos que rescatar aquí, que porque también lo entienda, es que por primera vez en muchos gobiernos, porque incluso el primer gobierno de Trump trató de salvar a Venezuela y le salió cuadras con Guaidó, que parece que incluso hubo malversación de fondos, se ha tomado muy en serio las cosas. Y como tú bien decías, uno de los personajes más importantes es Marco Rubio. Marco Rubio es latino, por donde tú lo pones al revés o al derecho, o sea, padres cubanos, y él no está buscando, todo el mundo quiere que caiga Maduro. No, tengamos un poco más de paciencia porque creo que el objetivo es mucho más ambicioso. ¿Qué es? El objetivo es romper con la ruta del dinero, la ruta del narcotráfico y las rutas del crimen organizado, porque si eso se rompe, se caen todas las dictaduras. Interesante. Y Marco Rubio le ha ganado pues la jugada a gente como Grenell, ¿no? O sea, claramente él se ha convertido en el actor hegemónico de la política exterior estadounidense. Acaba de estar en Israel y por primera vez Israel está más cerca que nunca de un alto el fuego, según dicen. Vamos a ver. No lo sé, que lo manden ya de una vez a Ucrania. Vamos a ver, y vamos a ver qué entiende Porky también de todas estas no, necesita aclarar bien, o sea, pero su discurso, o sea, yo te quiero Dios, no. Dios y la política no se deben mezclar. Berit Knudsen, gracias por estar con nosotros con esta interesante charla.